A las 23:04 del 14 de marzo de 2019, la Unidad 7 de Cruz Roja Delegación Tamazunchale llegó al kilómetro 47.3 de la carretera federal 85. Encontraron a un hombre herido en el acotamiento. El reporte oficial de esa noche, folio SP 2019-031-447, registra un solo paciente. El técnico en urgencias médicas Eduardo Solórzano Bernal dice que había 2 personas en ese kilómetro. Solo una aparece en el expediente. El reporte de incidente tiene 2 páginas. Paciente masculino, 41 años, herida en sien izquierda, trasladado al Hospital General de Tamazunchale sin complicaciones. Firma del supervisor al margen. Fecha, 15 de marzo, 9:14 horas. Todo en orden. 3 días después, el 17 de marzo, Eduardo Solórzano intentó entregar un reporte suplementario. El folio asignado fue sub 2019-031-447-B. La supervisora de operaciones Norma Espinosa Rubalcaba lo recibió y lo devolvió sin sellar el mismo día. La razón que anotó a mano en el margen del documento, de acuerdo con la copia que Eduardo conserva, información duplicada. Esas 2 palabras tienen un problema. El reporte original de esa noche, el SP 2019-031-4TC, no menciona a ninguna segunda persona. Si la información estaba duplicada, habría que poder señalar qué es lo que se duplicaba. En un reporte de 2 páginas sobre un paciente, una herida y un traslado sin complicaciones no hay que duplicar. Eso es lo primero que no cierra en este caso. Lo segundo viene del propio expediente clínico del paciente. La persona que los paramédicos recogieron esa noche se llamaba Rogelio Andrade Fuentes, 41 años, originario de Monterrey, Nuevo León. Lo atendió en urgencias el doctor Arturo Mellado Torres, médico de base con 16 años en el Hospital General de Tamazunchale. Durante la exploración física, Mellado encontró algo que anotó con precisión. La herida en la sien izquierda de Rogelio era consistente con un impacto directo sobre una superficie plana. Las palmas de las manos no tenían escoriaciones, tampoco los codos. Quien llega al suelo desde una caída proyecta las manos primero. Las manos de Rogelio no tenían marcas. Las suelas de sus zapatos, consignadas en el registro de pertenencias del hospital bajo el número PH-TAM 2019-0489, no tenían tierra ni cascajo adheridos. El acotamiento del kilómetro 47.3 es de grava suelta. Rogelio Andrade no llegó a ese kilómetro caminando, o llegó de una manera que no dejó ninguna huella en sus zapatos ni en sus manos. Y eso abre una pregunta que el expediente oficial no responde: ¿cómo llegó ahí y quién lo llevó? Y hay una tercera anomalía que el reporte oficial no menciona en ninguna de sus 2 páginas. El registro de despacho de Cruz Roja Delegación Tamazunchale de esa noche muestra que la llamada que mandó a la Unidad 7 al kilómetro 47.3 no proviene de ningún número de 911. El campo de origen en el sistema dice con esas palabras: transferencia de coordinación, origen no registrado. Alguien mandó esa ambulancia al kilómetro 47 esa noche. Ese alguien no tiene nombre en ningún expediente. Para entender por qué ese campo vacío importa, hay que saber cómo funciona el sistema de despacho. Cuando una dependencia de gobierno transfiere un aviso a Cruz Roja, esa transferencia siempre queda registrada con el número de la dependencia que llama. La Policía Federal de Carreteras, Protección Civil, el personal de tránsito, siempre queda el número. Ese campo no se deja vacío bajo ningún procedimiento normal. Hay un protocolo. Y en el despacho del 14 de marzo, ese protocolo dejó una casilla que alguien no llenó, o que alguien dejó en blanco de forma deliberada, o que el sistema registró de una forma que nadie ha podido explicar en 7 años. Pero antes de llegar a eso, y antes de que tenga sentido lo que ese campo vacío implica, hay que estar en el kilómetro 47 esa noche. Hay que estar con Eduardo Solórzano en ese acotamiento, con la linterna en la mano y el hombre herido en el suelo. Porque lo que Eduardo vio cuando apuntó esa linterna hacia el muro es lo que hace que todo el expediente cambie de forma. La carretera federal 85 en el tramo Tamazunchale. Ciudad Valles es una carretera que la Sierra Madre Oriental moldea con presión constante desde los 2 lados, sube y baja. Se cierra en curvas que los tráileres aprenden a negociar despacio. El kilómetro 47 está en un tramo sin iluminación artificial, con vegetación que llega hasta el borde del asfalto a los 2 lados. Al costado derecho del sentido norte-sur hay un acotamiento de grava de 1,5 metros, y después un muro de contención de concreto de poco más de 1 metro de altura, que separa la carretera de un desnivel pronunciado. Ese desnivel baja hacia una zona de maleza densa. El ejido El Remolino está a 3,5 kilómetros al oriente, por brecha de terracería.
Desde la carretera de noche no se distingue ninguna luz en esa dirección. Eduardo Solórzano Bernal entró a Cruz Roja Tamazunchale en 2011. 8 años de experiencia para la noche del 14 de marzo. Ha atendido accidentes en esa carretera antes. Su compañera esa noche es Claudia Rementería Vega, 4 años de servicio, cubriendo turno nocturno ese mes por la baja de otro elemento. El conductor es Jesús Abundio Soria, 3 años en la delegación. Los 3 se conocen bien. El despacho les asignó la llamada a las 22:31. La delegación está ubicada en la calle Hidalgo número 78, Colonia Centro de Tamazunchale. Del centro al kilómetro 47 de la 85 son poco más de 30 kilómetros. Llegaron en 33 minutos. Zaradas. La luz del faro de la ambulancia alcanzó el acotamiento antes que ellos. Eduardo vio la figura desde unos 100 metros, algo en el suelo, a la derecha de la carretera, cerca del muro. Jesús Abundio redujo la velocidad con anticipación, como indica el protocolo para no levantar polvo encima del paciente. Estacionaron en ángulo, con las luces de emergencia activas, para iluminar la zona de trabajo. Rogelio Andrade Fuentes estaba boca arriba, a unos 4 metros del muro de contención. Consciente, ojos abiertos, mirando hacia arriba, al cielo. Sangre en el lado izquierdo de la cara, desde la sien hasta la mandíbula. Respiraba por sí solo. Cuando Eduardo se arrodilló junto a él y le dijo que ya estaban ahí, que se calmara, Rogelio lo miró unos segundos sin responder. Después dijo, en voz baja y sin mover mucho la cabeza, no me mueva. Eduardo no lo movió. Sacó el collarín cervical del maletín de trauma y le indicó a Claudia con una seña que evaluara la vía aérea. Es en ese momento, mientras Eduardo se acomoda del lado izquierdo del paciente para colocar el collarín, que su linterna apunta hacia el muro de contención. Ve movimiento. La linterna que usa esa noche es una Streamlight Protac 1000, estándar de la delegación. 1000 lúmenes, haz amplio. Alcanza el muro perfectamente desde 4 metros. Lo que Eduardo describe en su reporte suplementario es lo siguiente. Movimiento vertical pausado, correspondiente a un ser humano de pie o incorporándose. Esas son sus palabras, transcritas de la copia del documento que conserva en su poder. Le dijo a Claudia en voz baja que había alguien detrás del muro. Ella levantó la vista, el movimiento ya no era visible. Eduardo terminó de colocar el collarín a Rogelio. Le indicó a Claudia con otra seña que continuara y se incorporó. Caminó los 4 metros hasta el muro. La grava crujía bajo sus botas. Era el único sonido, además del motor de la ambulancia y los chicharras desde la maleza. Apuntó la linterna al otro lado del muro. Había una persona. De acuerdo con el reporte suplementario, la persona estaba de cuclillas, contra el muro, en el lado que da hacia la carretera, entre el concreto y el inicio de la maleza. Miraba en dirección a donde estaba Rogelio. Cuando la luz la alcanzó, se levantó, lentamente, sin apuro. Eduardo estimó una estatura de entre 1.75 y 1.80 metros. Llevaba lo que él describió como ropa de trabajo, tipo overol, color claro, posiblemente blanco. Calzado oscuro. La persona no reaccionó a la luz como alguien que la recibe sin esperarla. No levantó la mano para cubrirse los ojos. No dio un paso atrás. Se levantó, quedó de pie un momento mirando hacia donde estaba Rogelio y después giró y caminó hacia la maleza. Con paso normal, sin correr, Eduardo gritó. Le dijo que se detuviera, que era paramédico, que si estaba herido se acercara. La persona no se detuvo. Siguió caminando y la maleza la fue cubriendo. El protocolo de Cruz Roja en zona de carretera prohíbe que el personal persiga individuos fuera del acotamiento en condiciones de oscuridad y terreno. Irregular, Eduardo lo sabía. Se quedó en el muro con la linterna apuntando hacia la maleza, escuchando. No hubo nada. Después de unos 20 segundos regresó con Rogelio. Esa persona no aparece en el reporte oficial de esa noche. Y hay algo en la descripción de esa persona que va a importar mucho más adelante, cuando se entienda lo que está a 180 metros de ese muro de contención. Por ahora lo relevante es esto. Eduardo vio a esa persona de frente cuando se levantó, pero también la vio de espaldas cuando giró hacia la maleza. Tuvo unos 3 segundos con la luz de la linterna sobre su espalda. 3 segundos en los que vio algo en el overol que luego intentó describir en el reporte suplementario. El mismo reporte que la supervisora Espinosa devolvió sin sellar. Lo que Eduardo vio en esa espalda es lo que conecta al kilómetro 47 con algo que lleva más de 20 años sin actividad registrada. Pero primero hay que terminar de revisar el resto de esa noche. La unidad 7 estabilizó a Rogelio, lo cargó en la camilla y lo subió a la ambulancia. Eduardo llenó las anotaciones de campo durante el traslado. Jesús Abundio Soria salió del kilómetro 47 rumbo al Hospital General de Tamazunchale.
las 23:31. En el trayecto, ni Eduardo ni Claudia reportaron por radio lo de la persona en el muro. Eso tiene una explicación simple. En el protocolo de esa delegación, durante un traslado activo con paciente a bordo, las comunicaciones de radio se limitan a datos del estado del paciente y el tiempo estimado de llegada. Lo de la persona en el muro era algo que iba en el reporte escrito. El reporte escrito que el supervisor firmó sin esa información. El 15 de marzo de 2019, a las 07:22 de la mañana, el agente de tránsito federal Reginaldo Omaña Salcedo, placa T4412, adscrito a la delegación San Luis Potosí de la Policía Federal de Caminos, llegó al kilómetro 47.3 para elaborar un parte de inspección de sitio. Su folio de inspección es TRF-SLP 2019-847. En ese parte, Omaña describe lo que encontró con luz de día. Las marcas de neumáticos de la ambulancia eran visibles en la grava. Pero todavía otro par de marcas que no correspondían a la ambulancia. Omaña las midió. El ancho entre las huellas paralelas era de 1,90 metros. El ancho estándar entre ejes de una ambulancia tipo 2, como la que usa Cruz Roja Tamazunchale, es de aproximadamente 1,76 metros. El patrón de rodadura de las otras marcas también era diferente, más ancho, con grabado de terreno mixto, del tipo que corresponde a una camioneta o vehículo de trabajo mediano. Había otro vehículo en el kilómetro 47 esa noche, uno que los paramédicos no reportaron. Junto al muro de contención, en el lado que da hacia la carretera, Omaña encontró un cable metálico enrollado. De acuerdo con su parte, el cable medía aproximadamente 3 metros de largo y tenía un grosor de unos 12 milímetros, del tipo que se usa en remolque ligero o sujeción de carga, sin identificación, sin marcas. Ninguno de los paramédicos había mencionado ese cable en sus anotaciones de la noche anterior. Omaña describió algo más en el parte. En la superficie del muro de contención, a unos 70 centímetros del suelo, en el lado que da hacia la carretera, había una marca de pintura fresca. Una línea horizontal blanca, de aproximadamente 40 centímetros de largo. Omaña estimó en su reporte que la pintura había sido aplicada en las 12 a 24 horas previas. La temperatura esa noche fue de alrededor de 17 grados centígrados. Y el tiempo de curado del esmalte ordinario a esa temperatura está entre 10 y 16 horas. La pintura todavía tenía algo de brillo y no había comenzado a craquelarse. Ninguno de los paramédicos menciona esa línea. La línea de pintura o apareció mientras Rogelio estaba en el suelo y los paramédicos lo atendían, o apareció en los minutos siguientes a que la ambulancia se fue. En cualquier caso, alguien estuvo en ese muro esa noche con pintura y con tiempo para usarla. El cable metálico llevaba el mismo argumento. Alguien dejó algo ahí después de que la ambulancia se fue, o lo tenía ahí desde antes, y los paramédicos no lo vieron en la oscuridad. Omaña tomó fotografías. 16, según el índice de evidencias consignado al final del folio TRF-SLP 2019-847. 16 fotografías que documentan las marcas de neumáticos, el cable, la línea de pintura, el muro completo, la zona de maleza hacia donde Eduardo había visto alejarse a la segunda persona. El expediente físico con el folio TRF-SLP 2019-847 existe en el archivo de la Delegación San Luis Potosí de la Policía Federal de Caminos. Las 16 fotografías listadas como adjuntas no están en él. No hay nota de extracción. No hay registro de quién revisó el expediente ni en qué fecha. Las fotografías están en el índice y no están en el expediente. Y esa diferencia entre lo que el índice dice que contiene el archivo y lo que el archivo realmente contiene no tiene explicación documentada en ningún papel. Ahora hay que ir al Hospital General de Tamazunchale y revisar con cuidado lo que ocurrió durante la hospitalización de Rogelio Andrade. Rogelio ingresó a urgencias a las 23:51 del 14 de marzo. Lo atendió el doctor Mellado Torres, Glasgow de 14 al ingreso. Herida contusa temporal izquierda de 4 centímetros, sin hundimiento craneal, sin pérdida de conocimiento confirmada. Mellado lo puso en observación en la cama 4B del área de urgencias. Durante la visita de evolución del 15 de marzo, el doctor Mellado tuvo una conversación con el paciente que quedó registrada en las notas clínicas. Rogelio le dijo que viajaba desde Monterrey hacia Ciudad Valles por asuntos de trabajo, que había parado en una gasolinera, que después de eso no recordaba nada con continuidad hasta que los paramédicos estaban encima de él. Mellado le preguntó si había tenido un accidente de tráfico, si recordaba haber caído, si vio algún vehículo. Rogelio dijo que no recordaba nada de eso, y el doctor Mellado hizo una anotación en el margen de las notas del 15 de marzo que dice: PX refiere no tener memoria del traslado.
Conducta tranquila, sin signos de agitación o estrés post-evento observable. Un hombre que aparece inconsciente o en estado confusional en el acotamiento de una carretera federal de madrugada, con una herida en la cabeza. Generalmente presenta algún grado de ansiedad o agitación cuando recupera la orientación completa. Es una respuesta fisiológica ante la incertidumbre de la situación. No saber cómo llegaste ahí, no reconocer el entorno. Rogelio estaba tranquilo. Mellado lo anotó. Nadie le dio seguimiento. La enfermera de guardia del turno de madrugada del 15 de marzo era Fernanda Acosta Leal. En la bitácora de enfermería correspondiente a la cama 4B hay una entrada a las 02:17 de la mañana. Peik solicita uso de celular personal. Se autoriza. Duración aprox. 4 min sin incidencias. 4 minutos a las 2 de la madrugada. Desde una cama de hospital, con una herida en la cabeza y 11 horas sin memoria. A quien llamó no está registrado en ningún documento. Fernanda Acosta le dijo al periodista Sergio Espinosa Lucio meses después, cuando éste fue a entrevistarla para su investigación, que se alejó para darle privacidad al paciente, que solo alcanzó a escuchar las primeras palabras antes de que ella diera la vuelta al biombo. 2 palabras, ya sé. Eso fue lo primero que dijo Rogelio cuando la llamada conectó. 2 palabras que pueden ser el comienzo de cualquier conversación, o que pueden ser una respuesta inmediata a algo que alguien le estaba comunicando. Si alguien llamó a Rogelio a las 2 de la madrugada para informarle algo sobre lo que había ocurrido en el kilómetro 47, y la primera reacción de Rogelio fue decir ya sé, eso sugiere que Rogelio sabía más sobre esa noche de lo que le había dicho al médico durante la visita de evolución. Y hay otro detalle que Fernanda Acosta mencionó a Espinosa. Algo había notado en la bitácora, porque no lo consideró una incidencia clínica. Le dijo que cuando Rogelio pidió usar el teléfono, ya tenía el número marcado antes de que ella le alcanzara el aparato. Que levantó la vista hacia la enfermera para pedir permiso, y cuando ella le autorizó el teléfono ya estaba listo para llamar. Como si supiera exactamente a quién marcar sin necesitar buscar en la agenda. A las 2 de la madrugada, con una herida reciente en la cabeza, 11 horas sin memoria continua. El teléfono de Rogelio estaba en el registro de pertenencias del hospital con el número PHTAM 2019-0489. Al alta, el 16 de marzo a las 14:30, el aparato le fue devuelto. Cuando el periodista Espinosa intentó localizar a Rogelio en agosto de 2019, 5 meses después del incidente, el número de celular con clave de área 81 que Rogelio dejó en el hospital ya no correspondía a ningún usuario activo. La dirección en Colonia del Paseo Residencial en Monterrey existe. Los vecinos que Espinosa contactó en esa calle no conocen a nadie con ese nombre. Eso puede significar que Rogelio se mudó. Puede significar que dio datos incorrectos al hospital. Puede significar otras cosas. Lo que no puede significar es que Rogelio Andrade Fuentes sea fácil de encontrar para preguntarle qué pasó esa noche. Y hay alguien más que habló esa noche sobre lo que estaba pasando en ese kilómetro, mucho antes de que llegara ninguna ambulancia. Petra Galindo Méndez vive en la calle Emiliano Zapata número 34, Colonia Centro, Tamazunchale. Espinosa llegó a ella por una ruta indirecta. Una fuente le mencionó que esa noche alguien había llamado desde un número con clave de área 81 a un número local de Tamazunchale, con una frase que no se entendía bien. Espinosa rastreó el número local. Era de Petra. Fue a verla en septiembre de 2019. Petra le dijo que esa noche, entre las 10 y las 11, recibió una llamada de un número que no reconoció. La voz era de un hombre. El hombre dijo, ya vienen a recogerlo. Petra preguntó quién hablaba. El hombre colgó. Ella pensó que era un número equivocado, lo olvidó, pero la cronología importa. Si la llamada fue antes de las 11 de la noche, fue antes de las 23:04, que es cuando la unidad 7 llegó al kilómetro 47. Antes de que los paramédicos encontraran a Rogelio, alguien con un número de Monterrey ya estaba llamando a Tamazunchale para decirle a alguien que iban a recoger a alguien. Para hacer esa llamada, quien llamó tenía que saber que Rogelio estaba en ese kilómetro antes de que ninguna ambulancia lo hubiera encontrado. Y eso lleva de regreso a la pregunta que el registro de despacho no responde. ¿Quién sabía que Rogelio estaba en el kilómetro 47? ¿Quién mandó la ambulancia? ¿Y qué relación tenía esa persona o esa entidad con todo lo demás que ocurrió esa noche? Hay que hacer aquí una pausa y revisar algo que quedó pendiente desde el inicio. El agente de tránsito Reginaldo Omaña, que elaboró el parte de inspección a la mañana siguiente, dijo al periodista Espinosa en una entrevista posterior que él no fue quien generó el aviso para ese incidente.
que esa noche estaba en el kilómetro 61 cuando recibió por radio la notificación de que ya había una ambulancia en el 47, que se dirigió al punto, pero cuando llegó la ambulancia ya se retiraba con el paciente, que no llegó a hablar con ninguno de los paramédicos esa noche. Si Omaña no generó el aviso, y si no hay ninguna llamada al 911 en el registro, y si el campo de origen del despacho dice origen no registrado, hay tres posibilidades. La primera, alguien generó el aviso desde adentro del sistema de coordinación de emergencias y decidió no dejar rastro de quién fue. La segunda, el sistema registró mala categoría del aviso por un error técnico y el origen real está perdido. La tercera, el aviso fue generado por alguien que sabía qué número usar para que el sistema recibiera la llamada como transferencia de coordinación, sin registrar la fuente. Ninguna de las tres tiene documentación que la respalde, y ninguna de las tres tiene documentación que la descarte. Hay que ir ahora a lo que el periodista Espinosa encontró cuando revisó el registro público de propiedades del municipio de Tamazunchale, porque ahí es donde el overol blanco, el emblema circular en la espalda y el cable metálico junto al muro empiezan a hablar entre sí. A 180 metros del kilómetro 47.3 de la carretera federal 85, accesible por la brecha que comienza exactamente donde termina el muro de contención, hay una estructura de mampostería que aparece en el catastro municipal bajo la descripción: instalación auxiliar de distribución, uso industrial, sin actividad registrada desde 2003. El predio tiene 420 metros cuadrados. El propietario registrado es una razón social que en 2003 era subcontratista de Pemex para mantenimiento de líneas de suministro en la zona huasteca, Potosina. Una construcción de uso industrial, sin actividad registrada desde hace más de 20 años. A 180 metros del punto donde una persona en overol blanco se levantó de cuclillas, miró a un hombre herido en el suelo y caminó hacia la maleza sin decir nada. En mayo de 2019, el periodista Espinosa fue por esa brecha hasta llegar a la estructura. El portón de acceso es de metal, con bastante herrumbre en el marco y en las bisagras. Pero el candado que cerraba el portón ese día era nuevo, sin herrumbre, del tipo que se vende en cualquier ferretería de la región. La argolla del candado original, completamente oxidada, todavía estaba unida a uno de los goznes, pero el mecanismo que cerraba el portón era otro, reciente, colocado en algún momento entre 2003 y mayo de 2019. Espinosa no intentó entrar. Tomó una fotografía del candado y la publicó en julio de 2019 en el Heraldo de la Huasteca, junto con un texto sobre el caso. El texto tuvo circulación limitada. Ninguna autoridad respondió públicamente. Ese candado nuevo en un portón oxidado hace una pregunta que ningún expediente oficial ha respondido. ¿Quién lo puso? ¿Para qué? ¿Y qué hay dentro de esa estructura a la que nadie tiene razón oficial de entrar? Aquí hay que entender bien cuál es la forma del expediente hasta este momento, porque en este punto la mayoría de los elementos encajan de una manera que parece coherente. Alguien llevó a Rogelio Andrade al kilómetro 47 y lo dejó ahí herido. Alguien coordinó la llegada de la ambulancia de forma que no dejara rastro. Oficial del solicitante, había un segundo individuo presente que se fue antes de que los paramédicos pudieran identificarlo. Y después de que la ambulancia se fue, alguien regresó al kilómetro, marcó el muro y se llevó o dejó el cable. Un asunto oscuro, posiblemente criminal, con varios actores que sabían lo que hacían. Esa lectura tiene sentido, y es casi completamente correcta, excepto en una parte. La parte que cambia todo es lo que Eduardo Solórzano vio en la espalda del overol. Eduardo describe en su reporte suplementario, en la segunda página, lo siguiente: cuando el individuo giró para alejarse, tuve aproximadamente 3 segundos de visibilidad sobre su espalda. La ropa de trabajo presentaba en la parte dorsal un emblema circular de fondo oscuro, posiblemente rojo, contexto que no pude identificar con claridad por la distancia y las condiciones de iluminación. El emblema era de gran tamaño, cubriendo una porción significativa de la espalda de la prenda, de características similares a una marca institucional estampada. Un emblema circular rojo en la espalda de un overol blanco. Los trabajadores de campo de Pemex y de sus subcontratistas en la zona huasteca, Potosina, durante la época en que esa instalación de 420 metros cuadrados estaba operativa, usaban overoles blancos. El emblema en la espalda de esos overoles es un círculo rojo con el nombre de la empresa estampado en letras grandes. Cualquier persona que haya visto ese overol lo reconoce. Es uno de los uniformes de trabajo más identificables de la industria petrolera en México.
y la instalación auxiliar a 180 metros del kilómetro 47 perteneció a un subcontratista de Pemex. Lleva sin actividad registrada desde 2003. Tiene un candado nuevo y alguien que vestía lo que Eduardo describió como un overol blanco con emblema circular rojo estuvo agachado junto al muro de contención, mirando a Rogelio Andrade Fuentes en un momento de la noche del 14 de marzo en que ese hombre estaba herido en el suelo y todavía no había llegado ninguna ambulancia. Ahora hay algo más que tiene que ver con ese reporte suplementario y con por qué la supervisora Norma Espinosa López devolvió sin sellar. El procedimiento de Cruz Roja establece que cuando un reporte suplementario es devuelto por duplicación de información, debe quedar constancia de esa devolución en el expediente original, con referencia cruzada al folio del suplementario. En el folio SPE 2019-03T1-447, que es el reporte original de esa noche, no hay ninguna referencia al folio sub 2019-03.447B. Si el suplementario fue devuelto, el registro de esa devolución también desapareció o nunca fue elaborado. Eduardo conserva su copia del suplementario. Es lo único que documenta que ese papel existió. El licenciado Marco Aurelio Dávila Contreras, supervisor de turno de Cruz Roja Tamazunchale, firmó el reporte original a las 09:14 del 15 de marzo. Para esa hora, Eduardo ya estaba en su turno matutino y los dos habían coincidido en el cambio de guardia. El procedimiento de esa delegación establece que el supervisor que firma un reporte de incidente es el mismo que recibe el relato verbal del paramédico antes de que el reporte sea escrito. El supervisor firma para certificar que la información registrada corresponde a lo que el paramédico reportó de viva voz. Eduardo dice que le habló de la segunda persona esa mañana. La firma de Dávila Contreras certifica un reporte que no menciona a esa persona. Esas dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. La supervisora Espinosa no ha dado declaraciones públicas sobre este caso. Dávila Contreras tampoco. Cuando Espinosa intentó contactarlo en 2019, Dávila ya no aparecía en el directorio de personal activo de Cruz Roja Delegación Tamazunchale. Fuentes dentro de la delegación le dijeron a Espinosa que Dávila había pedido su cambio de adscripción a principios de ese año. No se sabe a qué delegación se fue ni en qué fecha exacta. Y en el ejido El Remolino, que es la comunidad más cercana al kilómetro 47, hay vecinos que llevan años sabiendo algo sobre ese tramo de carretera, aunque no lo expresen con facilidad. Espinosa habló con 3 de ellos en distintos momentos de su investigación. Los 3 usaron el mismo nombre para referirse a la construcción: la casita del kilómetro. Los 3 dijeron que evitan ese tramo después de que oscurece. Ninguno quiso dar más detalles sobre por qué. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años que prefirió no identificarse, le dijo a Espinosa una sola frase sobre ese lugar antes de dar la conversación por terminada. Ahí paran cosas que no son de aquí. Espinosa notó eso. No sabe si lo dijo en sentido literal. Ahora hay que hacer el recuento completo. La forma del expediente vista en su totalidad. El 14 de marzo de 2019, antes de las 11 de la noche, alguien llama desde Monterrey a Tamazunchale y dice: ya vienen a recogerlo. A las 22:31, el sistema de despacho de Cruz Roja Tamazunchale registra un aviso para el kilómetro 47.3. El aviso no tiene origen identificable. A las 23:04, la unidad 7 llega y encuentra a Rogelio Andrade en el suelo, sin marcas de caída en las manos ni en las suelas. Un hombre en el overol blanco con emblema circular rojo está de cuclillas detrás del muro, mirando a Rogelio. Cuando Eduardo lo alumbra, se levanta y se va hacia la maleza. A las 23:31 la ambulancia sale. Antes de que amanezca, alguien marca con pintura blanca el muro en el punto exacto. A las 02:17 Rogelio llama desde el hospital y dice "ya sé" como primera respuesta. A las 07:22 el agente Omaña documenta un segundo vehículo, un cable sin reportar y la línea de pintura. Sus 16 fotografías quedan listadas en el expediente y desaparecen del expediente. El 17 de marzo el reporte suplementario de Eduardo es devuelto sin registrar la devolución. Y a 180 metros del muro, en una instalación sin actividad oficial desde 2003, que perteneció a un subcontratista de Pemex, hay un candado nuevo. Cada uno de esos elementos tiene una explicación posible por separado. Juntos describen algo distinto. Describen una noche en que varias personas y al menos 2 vehículos estuvieron en el kilómetro 47 de forma coordinada, en que la llegada de la ambulancia fue gestionada de modo que no quedara registro del origen, en que la persona que más vio fue el paramédico que después intentó documentarlo sin éxito,
y en que los registros físicos que podrían confirmar varios de estos detalles fueron desapareciendo uno a uno. El suplementario sin sello, las fotografías sin adjuntar, la devolución sin registro, el campo de despacho sin actualizar y la instalación a 180 metros, que lleva más de 20 años sin operaciones registradas. ¿Tenía alguien con acceso y razones para poner un candado nuevo en algún momento entre 2003 y 2019? Eduardo Solórzano solicitó su traslado a Cruz Roja Delegación Valles en septiembre de 2019. La solicitud fue aprobada en octubre. Desde entonces no ha hablado públicamente sobre lo que vio en el kilómetro 47. Su número de teléfono personal estaba fuera de servicio cuando Espinosa intentó localizarlo en 2020. Claudia Rementería Vega no aparece en el directorio de personal activo de Cruz Roja San Luis Potosí a partir de diciembre de 2019. No hay registro público de si renunció, fue dada de baja o se cambió de institución. Jesús Abundio Soria continúa como conductor en Cruz Roja Tamazunchale. No ha dado declaraciones sobre el incidente. El agente Omaña continúa adscrito a la Policía Federal de Caminos en San Luis Potosí. No ha hecho comentarios públicos sobre el parte de inspección TRF-SLP 2019-847, ni sobre las fotografías que aparecen en su índice y no están en el expediente. El periodista Sergio Espinosa Lucio publicó su texto en julio de 2019. No ha vuelto a escribir sobre el caso, lo que está documentado en registros públicos o en documentos verificables. El reporte de incidente es P2019-03147, el expediente clínico del Hospital General de Tamazunchale número PESHTAM 2019-0489, el parte de inspección TRF-SLP 2019-847, la copia del reporte suplementario SUB 2019-031-447B en posesión de Eduardo Solórzano Bernal, el texto de Espinosa en el Heraldo de la Huasteca de julio de 2019, el registro catastral del predio a 180 metros del kilómetro 47.3 y los testimonios de Petra Galindo Méndez y Fernanda Acosta Leal recogidos por Espinosa. Lo que no tiene respuesta oficial: ¿quién generó el despacho de esa noche? ¿Quién era la segunda persona? ¿Qué hacía en ese kilómetro? ¿A qué institución o entidad pertenecía el overol? ¿Qué ocurre dentro de la instalación con el candado nuevo? ¿Quién extrajo las fotografías del expediente de Omaña? ¿O por qué no fueron adjuntadas? ¿Por qué el reporte suplementario fue devuelto, sin que esa devolución quedara registrada en el expediente original? ¿Y quién es Rogelio Andrade Fuentes? ¿Y qué relación tenía con esa carretera y con esa noche? Ninguna autoridad ha abierto investigación formal sobre el incidente del kilómetro 47.3 del 14 de marzo de 2019. El expediente de incidente Cruz Roja con folio SP 2019-031-447 está cerrado. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay expedientes que se cierran demasiado rápido. Eso es lo que pasa cuando nadie sigue mirando. Dale like si este caso tiene que seguir abierto en algún lugar y activa la campana porque hay más expedientes como este. Nota: este relato fue reconstruido a partir del reporte de incidente Cruz Roja folio SPE 2019-031-447, el expediente clínico del Hospital General de Tamazunchale número PHTAM 2019-0489. El parte de inspección de tránsito folio TRF-SLP de 2019-847, la copia del reporte suplementario SUB 2019-031-447B en posesión de Eduardo Solórzano Bernal, y testimonios documentados por el periodista Sergio Espinosa Lucio en el Heraldo de la Huasteca, julio de 2019. Algunos detalles, incluyendo los diálogos reconstruidos y las circunstancias exactas de la llamada recibida por Petra Galindo Méndez, no pudieron verificarse de forma independiente.